Amados hermanos en Cristo Jesús, les habla el hermano Gustavo Ruiz Cerón y en esta ocasión quiero compartirles un breve estudio o una breve sinopsis acerca del libro de la carta de Pablo a los Gálatas. Considero que es una carta sumamente importante para el pueblo de Dios, porque en ella nos habla de un hecho que se suscitó desde la época de la iglesia primitiva, pero que todavía hoy en día ha tomado mucha fuerza y está impregnando la mayor parte de las iglesias en el mundo. Bajo esta circunstancia, he creído conveniente hacer este desarrollo para que pues veamos de qué es de lo que se trata y por qué el apóstol Pablo hace tanto hincapié en esta situación. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1 del capítulo 1 del libro de Gálatas, que dice así: Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo en relación a su ministerio que fue otorgado por Dios el Padre y por Jesucristo Hijo, después de haber tenido aquel encuentro con el famosísimo Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia y que en el camino a Damasco tuvo ese encuentro que le cambió la vida al apóstol, o mejor dicho, a Saulo, convirtiéndolo en el apóstol a los gentiles. En el versículo 6 de este mismo capítulo nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Desde aquel entonces, el evangelio, la gente trataba de cambiarlo, como dice el apóstol Pablo, de pervertirlo. Y entonces, él está haciendo esa mención porque tal pareciera que hubiese varios evangelios y realmente no hay más que un solo evangelio. Y ese evangelio es el que nosotros debemos de seguir. Dice en el verso 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, verso 9, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es maldición. Entonces, nosotros debemos de seguir solamente un evangelio, el evangelio verdadero del Señor Jesucristo.
Y en el verso 12 nos dice que, bueno, desde el verso 11 nos dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea que entonces el evangelio que el apóstol Pablo comparte a los gentiles es un evangelio que directamente recibió en revelación del Señor Jesucristo. Y aquí empieza a advertirnos algo. En el capítulo 2, verso 4 nos dice, desde el verso 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, perdón, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Bueno, está declarando que regresó a Jerusalén y que vio a algunos hermanos, y él iba con Tito, que era griego, y ahí de repente lo empiezan a estrechar y a decirle pues que él debe de guardar la ley. Sin embargo, dice aquí que ni aun Tito, que era griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué? Porque no iban otra vez, dice, a reducirnos a esclavitud. ¿A qué esclavitud? Pues a la esclavitud de la ley. Pero vamos por partes. Dice: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esto quiere decir que el Evangelio es uno y la ley es otra. Ahora bien, en el capítulo 2, verso 16 nos dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nos empieza a hablar el apóstol Pablo en relación a que aquellos falsos hermanos que entraban para espiar la libertad que se tenía en la iglesia en Cristo, trataban de establecer otra vez el hecho de llevarlos hacia la ley. Pero nos dice aquí que por las obras de la ley nadie se puede justificar. Y es muy cierto. En el capítulo 3, verso 5 nos dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Y el verso 10 nos dice:
porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y en el verso 13 nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todo esto sabemos que fue a través de la pasión y muerte del Señor Jesucristo, y todas estas cosas tienen un significado, un porqué. Se tuvieron que dar así las cosas. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos está poniendo dos situaciones. Una, por un lado la ley, por el otro la gracia. La ley que es por obras, y la gracia que es por fe. ¿Ok? En el verso 23 del capítulo 3 nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y aquí quiero hacer un señalamiento muy importante. Aun cuando Pablo es el apóstol el apóstol a los gentiles, en ese entonces la iglesia primitiva había mucha gente judía que se acercaba y entraba dentro de la iglesia. Entonces ellos sí estaban bajo la ley, porque la ley nunca se dio para la iglesia cristiana, o sea, para la iglesia de Cristo. En el verso 26 de este mismo capítulo nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y en el verso 9 del capítulo 4 nos dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, el apóstol Pablo pregunta a los Gálatas: ¿por qué motivo quieren o están permitiendo que en la iglesia, en los evangelios, se meta la ley para que los creyentes nuevos sean salvos? Porque dicen que si cumplen la ley, entonces sí van a ser salvos. Pero eso no nos lo dice la palabra de Dios. Y de aquí saltamos hacia el capítulo 4, a partir del verso 21. Nos dice: decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos.
El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y aquí me recuerdo la parábola de la cizaña y el trigo, que el jefe de familia sembró trigo en su tierra, y cuando crece empieza a salir juntamente con el trigo la cizaña. Y entonces le dicen: bueno, tú sembraste trigo porque salió cizaña. Y dice el Señor: pues porque en la noche vinieron los hijos del malo y sembraron cizaña. Lo cual nos lleva al punto de establecer que el trigo y la cizaña crecen juntos. O sea que lamentablemente en las iglesias o en la iglesia a nivel mundial hay trigo y hay cizaña. Y la cizaña trata de hacer que la iglesia, que los hermanos entren bajo la ley, pero la ley nunca fue dada para los que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y nuestra fe tiene que manifestarse en todo momento, porque dice la palabra que más el justo por la fe vivirá. Si nosotros hemos creído en Jesucristo, es porque conforme nos dice la palabra de Dios, todas las cosas en relación a Cristo, es que creemos a Dios y lo aceptamos y lo defendemos con todo nuestro ser. No podemos dar marcha atrás, porque si nosotros damos marcha atrás, dejamos de creerle a Dios, lo hacemos mentiroso, ¿sí? Y sobre todo, si nosotros utilizamos o nos dejamos llevar por las obras de la ley, pues esto es terrible, hermanos, terrible. Y algo muy importante aquí es que nos dice que el hijo de la esclava, los que están bajo la ley, no van a heredar juntamente con los hijos de la libre. Y que nosotros somos hijos de la libre como lo fue Isaac. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado en relación a esto. Y ahora vamos al capítulo 5, porque es sumamente interesante lo que nos dice aquí. Nos dice en el verso 1:
Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y brincamos al verso 4 y dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué duro está este versículo. De Cristo os desligasteis. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, Él viene a nuestra vida, entra en nosotros y permanece con nosotros. En el capítulo 3 de Apocalipsis nos dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, yo entraré en él y cenaré con él y moraré con él. Entonces, Cristo está en nuestra vida cuando nosotros le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, nos dice, yo soy la vid verdadera y vosotros sois el pámpano o los pámpanos. Y nos dicen que todo pámpano que no lleve fruto será cortado y echado al fuego. Y luego nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí este versículo nos dice, de Cristo os desligasteis, te separaste. De Cristo te separaste. Estabas unido a Cristo, pero te has separado. ¿Por qué? Porque a través de la ley has pretendido justificarte delante de Dios. Y luego nos dice, de la gracia habéis caído. Hermanos, por gracia somos salvos. Y esto dice la palabra, no de vosotros, porque es un don de Dios. Por gracia hemos recibido, o sea, es un regalo de Dios para nosotros la salvación. Luego entonces, si nosotros, o mejor dicho, si la persona recibe a Cristo y luego se sujeta a preceptos de la ley, dice, te separas de Cristo, y no solamente eso, sino que te caes de la gracia, dejas de ser salvo. ¿Por qué? Porque te has separado de Cristo, has renunciado a lo que hizo Cristo Jesús por ti, por mí, por todos nosotros, que entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida, que Él hizo todas las cosas que nosotros no podíamos hacer para que nosotros podamos tener relación con el Padre. Y en el verso 9 nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea que, hermanos, si nosotros aceptamos, aunque sea un solo precepto de la ley, nos estamos separando de Cristo y estamos cayendo de la gracia. O sea que si en tu iglesia te imponen el diezmo, te imponen el sabbat, te imponen que debes de guardar los mandamientos, te imponen que debes de festejar las fiestas solemnes judías que están establecidas en la ley, te están haciendo que tú te separes de Cristo y caigas de la gracia, o sea, que pierdas tu salvación. Todo el libro de Gálatas va en función por parte del apóstol Pablo de hacernos entender que no debemos de volver a la ley,
porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Cristo nos ha dado vida y vida eterna en Él. No podemos nosotros desobedecer a Dios, porque o hacemos lo que Dios nos dice o hacemos lo que el hombre nos está diciendo. En el capítulo 6 de aquí mismo de Gálatas nos dice, versículo 7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermanos, no debemos nosotros dejarnos llevar por lo que se nos diga en relación a lo que creemos. Nosotros en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 1, nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por fe hemos sido salvos. Por fe estamos esperando las promesas de Dios. Por fe estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. Por fe sabemos que un día vamos a estar con Cristo en el cielo. Por fe sabemos que la iglesia va a participar de las bodas del Cordero. Y por fe sabemos que vamos a estar así en el cielo con Dios eternamente. Por fe sabemos que vamos a venir con Cristo Jesús en su segunda venida y que vamos a participar en el gobierno del milenio. No nos dejemos convencer por lo que nos digan nadie absolutamente, porque lo veamos que parece muy bueno, porque nos veamos que hoy en día mucha gente se viste como judíos, se ponen vestimenta judaica, como si fueran rabinos o aún rabinos. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Los judíos va a llegar un momento, después de que la iglesia sea arrebatada al cielo, varios años después, los judíos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque van a ser abiertos sus ojos y su entendimiento. Y entonces dice el Señor en su palabra, y me verán a mí, a quien traspasaron y a quien mataron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Entonces, hermanos, no pierdas lo que tienes hoy. Y si te has contaminado con lo que te han dicho en tu iglesia, ya sea el pastor o quien haya sido, que tienes que cumplir con preceptos de la ley, pídele perdón a Dios, reconcíliate con el Señor Jesucristo, pídele perdón a Cristo, vuélvelo a pedir que venga a tu vida, que entre en Él. Nunca más le vuelvas a voltear la espalda ni a separarte de Él. Y si no encuentras una iglesia donde se predique la sana doctrina, sin contaminaciones, hermano, el Señor Jesucristo nos dijo que donde 2 o 3 estemos congregados en su nombre, allí está Él.
Y si no hay un lugar donde tú puedas estar con tu familia, reúnete en tu casa, estudia la palabra de Dios, cántale al Señor, órale al Señor, y el Señor va a estar presente en tu vida, y tú podrás asegurar que cuando el Señor Jesucristo venga, te vas a ir con Él. Que el Señor te bendiga, hermano. Espero que sea de grande bendición lo que en este día te he compartido. Que el Señor te guarde con bien.